Amados, en esta ocasión nos encontramos en el libro de Nehemías capítulo 7, al continuar con nuestra serie de sermones en este libro, buscando contestar la pregunta, ¿qué es lo que hace o cuál es la naturaleza de las disciplinas de la vida espiritual? ¿Cuáles son las prácticas que como seguidores humildes de Jesucristo nosotros debemos de observar? ¿Cuáles son sus características? ¿Cuáles son sus fundamentos? De eso es de lo que hemos estado hablando. Nos encontramos ahora en Nehemías capítulo 7. Le ruego que por favor tenga su Biblia abierta en esta porción de la palabra. Vamos a leer dos versículos, uno al principio y otro al final, el versículo 4 y luego el versículo 73. Pero antes de eso, hermanos, déjeme decirle una de las grandes bendiciones que tenemos aquí en Christos Community, una de las grandes bendiciones que podemos disfrutar en nuestra congregación local es la diversidad cultural que el Señor nos ha dado. Christos es una iglesia culturalmente diversa, es una iglesia étnicamente diversa. ¿Por qué es esto una bendición? Porque podemos darnos cuenta mucho más fácilmente, hermanos, de que a pesar de nuestras diferencias, a pesar de que somos diferentes en el exterior, podemos darnos cuenta que en el corazón humano existen los mismos deseos, los mismos anhelos. A pesar de nuestras diferencias exteriores, tenemos nosotros las mismas inclinaciones del corazón. Podemos decir en la superficie nos vemos diferentes, somos diferentes, pero muy adentro, donde somos realmente humanos, somos en extremo parecidos. Podríamos decir, somos iguales, tenemos las mismas tendencias, los mismos anhelos, los mismos deseos. Uno de estos deseos en el corazón humano, hermanos, es el de proclamar lo que realmente vale la pena. Tenemos ese deseo, cada uno de nosotros queremos decir, esto sí vale la pena, esto vale la pena de todos los problemas que pudiera yo enfrentar con tal de tener esto o a esta persona. Vale la pena invertir todos mis recursos en esto en particular. Es lo que nosotros llamamos adoración. El corazón humano ha sido hecho para adorar al Dios trino del universo y ese es nuestro deseo y encontramos una satisfacción real y profunda cuando adoramos al Señor. Y al adorar al Señor lo que estamos diciendo, tú, Jehová, vales la pena. Eres digno de que invirtamos todos nuestros recursos en proclamar tu nombre. Todos nosotros queremos hacerlo, hermanos. Todos nosotros deseamos proclamar lo que realmente vale la pena. Deseamos contemplar la belleza, buscamos, deseamos lo que es eterno. ¿Qué más que contemplar aquel que es bello en sí mismo, aquel quien es eterno? Ahora usted podría decirme, ¿sabes qué, Alex? No, yo no soy así, no soy una persona religiosa, yo no necesito tal cosa. Déjeme hacerle esta pregunta para retar lo que me está diciendo de una manera amigable, obviamente. ¿Cuál es el mejor show que yo pudiera ver hoy en día en los servicios de streaming que tenemos en línea como Netflix o Amazon Prime? ¿Cuál es el mejor show que pudiera ver? ¿Cuál es el mejor restaurante que pudiera ir a visitar? Aunque con lo de la pandemia es difícil, pero ok, ¿cuál es el mejor restaurante del cual yo podría ordenar algo para que me lo trajeran a la casa? ¿Cuál es el mejor restaurante de aquí de Winnet? ¿Qué tal el deporte? ¿Cuál es el mejor deporte que podría yo practicar? ¿Qué es lo que usted opina? ¿Cuál es el mejor equipo de esa disciplina deportiva? Esto, hermanos, nuestros favoritos, es una expresión de ese deseo que tenemos de proclamar lo que realmente vale la pena. Porque cuando usted me recomienda un show o una película, algo en la televisión, me está diciendo, Alex, vale la pena que hagas tiempo para que lo veas. El show es así de bueno. Sherlock, por ejemplo. O si me dijera, vale la pena que ordenes de este restaurante, la comida está muy, muy, muy rica. O vale la pena que practiques tal deporte, o vale la pena que le vayas tú a tal equipo, porque son los mejores. Vale la pena. Y eso es lo que decimos, eso es lo que de una manera u otra, hermanos, nuestro corazón desea hacerlo, encuentra satisfacción al hacerlo y a final de cuentas, o la expresión más alta de esta proclamación es lo que
llamamos la adoración al Señor. Desafortunadamente nuestro pecado se ha involucrado, ha echado para atrás las cosas, hemos sido rebeldes en contra de nuestro Señor, nuestra adoración está interrumpida o está redirigida a la idolatría. Eso es lo que está sucediendo. Nehemías capítulo 7 nos dice que el Señor ha restablecido, restaurado, reconstruido la adoración que Él nos permite ofrecerle. Entonces, antes de empezar con el texto, antes de empezar con los diferentes elementos de este sermón, déjeme hacerle esta pregunta. ¿Qué es lo que es digno entonces de tu proclamación? ¿Qué es lo que tú consideras vale la pena? Y vale tanto la pena y estás tan convencido que vale la pena que se lo comentas, se lo dices a otras personas, lo proclamas a los cuatro vientos. Vale la pena hacer esto, esta persona vale la pena, lo que sea, vale la pena. ¿Qué es lo que tu corazón dice que vale la pena al punto de proclamarlo y encontrar alguna satisfacción en esa proclamación? Por favor, consideremos esta pregunta. Les invito a que busquemos en nuestras Biblias entonces Nehemías capítulo 7 y vamos a leer solamente el versículo 4 y el versículo 73. Si me permite leerlo en español, lo tenemos en inglés aquí en la pantalla. Dice así la palabra de nuestro Señor. La ciudad ocupaba una gran extensión, pero tenía pocos habitantes porque no todas las casas se habían construido. Y ahora el versículo 73. Los sacerdotes, los levitas, los porteros, los cantores, la gente del pueblo, los servidores del templo y los demás israelitas se establecieron en sus propias ciudades o en sus propios pueblos. Amados, esta es la palabra de nuestro Señor. Les ruego que por favor ahora oremos al Señor y le pidamos de su iluminación. Oremos juntos. Padre, venimos a ti. Te rogamos, danos de ti, Señor, danos de tu Espíritu, desciende sobre nosotros, Santo Espíritu. Ayúdanos a entender. Muéstranos quién eres tú y lo que tú has hecho. Muéstranos la condición real de nuestro corazón. Y entonces, danos el deseo y la capacidad de poder actuar en esta vida. Señor, no nos abandones, no nos dejes. Te suplicamos, reconstruye nuestra capacidad de adorarte bien. Todo por Jesucristo, Señor. En su nombre te lo pedimos. Amén y amén. Si usted lee todo el capítulo 7 de Nehemías, va a tener una sensación de que las cosas se están moviendo hacia adelante, que está habiendo progreso. El capítulo, como lo leímos, empieza diciendo que la ciudad es bien extendida, que no hay mucha gente. Y de hecho, el capítulo describe cómo es que Nehemías está poniendo guardias para proteger a la ciudad y otras cosas que está haciendo para que poco a poco la ciudad vuelva a lo normal, vuelva a lo que era antes o aún mejor, una mejor condición de la que se encontraba anteriormente. Al final del capítulo se nos dice que todas estas personas, los sacerdotes, los levitas, los porteros, los cantores, el pueblo, todo el mundo vivía en sus propios pueblos. Y aquí, hermanos, lo que vemos es una transición hacia lo normal, hacia cómo estaban las cosas anteriormente. Obviamente, hoy en día ese es un deseo profundo en nosotros, ¿cierto? Quisiéramos que las cosas regresaran a lo normal. Esta pandemia ha cambiado muchísimas cosas en nuestro diario vivir. Personalmente, hermanos, se lo digo, saliéndome un poco del tema, no estoy seguro que vayamos a regresar a lo que era normal. No estoy seguro que vamos a tener las cosas exactamente como estaban antes. Debemos de pensar, orar, buscar la guía del Señor. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora como iglesia? Y gracias a Dios nos estamos preparando. Nuestros líderes, nuestros ancianos, diáconos, oficiales están trabajando fuertemente, hermanos, para ayudarnos a guiarnos en estos tiempos demandantes. Pero de una manera semejante vemos entonces en Nehemías que ellos están buscando regresar a lo que estaba anteriormente. Y vemos cierto progreso. Vemos aquí que las cosas empiezan a moverse, por decirlo así, en la dirección
correcta. Hay un énfasis, hermanos, en la adoración. Vemos que que Nehemías menciona varias veces a este grupo de personas que al final del pasaje lo acabamos de leer. Dice, los levitas, los que guardaban las puertas, los porteros, los cantores, el pueblo, la gente que servía en el templo. Y notamos ese énfasis aquí en el capítulo 7. Vemos cómo desde el punto de vista de Nehemías, y es cierto, el regresar a la vida cotidiana o a regresar a lo que era normal incluye la adoración al Señor. Todas estas personas de las que está hablando son elementos fundamentales de la adoración al Señor en ese momento, en ese lugar. Y vemos cómo es que hay un sentido de restauración. Las paredes están siendo reconstruidas, la gente está regresando. Vemos una lista de personas, de familias, vemos cuánta gente regresó. Vemos una genealogía y para muchos de nosotros eso es un tanto aburrido, no lo entendemos muy bien. Aquí lo que el Señor les está mostrando, hermanos, es que Dios está cumpliendo con su promesa. Les dijo, los voy a mandar al cautiverio para corregirlos. Es una medida de disciplina. Pero cuando los mandó, el Señor les dijo, los voy a traer de regreso a Jerusalén. Voy a traerlos de regreso y va a ser reedificada la ciudad. La adoración va a ser reestablecida. Y aquí vemos cómo se está cumpliendo esa promesa. Aún en los detalles como la genealogía, vemos que la gente ha estado viniendo en diferentes oleadas, pero está viniendo, se está cumpliendo la promesa del Señor y sobre todo el sentido general de Nehemías 7 es reconstrucción. Está funcionando. El Señor está cumpliendo con lo que nos había prometido. Y debemos de notar el énfasis en la adoración a nuestro Dios. Amados, esta comunión dulce que podemos tener con el Señor en la adoración, esta comunión profunda y real que podemos experimentar cuando proclamamos Jehová es digno, cuando decimos el Señor vale la pena, cuando proclamamos esto, hermanos, existe esta dulce comunión con el Señor, existe esta verdadera satisfacción en nosotros y esto solamente es posible, hermanos, gracias a que el Señor nos ha reconciliado de regreso a Él. Existía un gran problema, existía esta separación entre Dios y nosotros, debido a nuestro pecado. Entonces, aunque quisiéramos, que no lo queríamos, pero aunque así fuera, aunque tuviéramos la mejor música, aunque tuviéramos las mejores voces, no estábamos inclinados a adorar al Señor. Preferíamos decir, estas otras cosas valen la pena, estas otras personas valen la pena, en lugar de decir solamente Jehová vale la pena. En lugar de proclamar que Él es digno, proclamábamos que otras cosas son dignas de nuestros recursos y esta era la adoración quebrada, corrompida. Preferimos exaltar a nuestros ídolos, hermanos, que al Señor Todopoderoso. Pero el Señor ha obrado reconciliación. Nos dice la Biblia que Él mismo, Dios mismo, descendió, se hizo como nosotros y obró salvación para aquellos a quien Él ha llamado. Esas son las grandes noticias, las muy buenas noticias. Que esta corrupción de la adoración, que esta barrera que existe entre el Señor y nosotros ha sido derribada por la persona y la obra de Jesucristo, quien es Dios mismo. Vino el Señor Jesucristo, obró salvación, obró redención, la hace disponible para nosotros. El Espíritu Santo nos da fe, nos permite apropiarnos de los beneficios de la obra completa de Jesucristo y entonces nuestro corazón nace de nuevo. Podemos nosotros aproximarnos al Señor. La adoración al Señor, esta comunión
íntima y dulce que encontramos en la adoración, hermanos, es posible solamente porque el Señor ha obrado reconciliación. La música es muy buena y aquí en Cristo, si algo podemos decir es que tenemos excelentes músicos. Gente que cante bien, ok, algunos, eh, algunos cantamos muy mal, tal vez, ok, yo canto muy mal, tenemos gente que canta muy, muy bien también. Amados, eso, a pesar de que es importante, no es lo que nos da realmente la comunión íntima con el Señor. No es lo que nos da realmente la satisfacción que proviene de proclamar que Jehová es digno. La razón por la cual tenemos esta dulce comunión, esta íntima comunión con el Señor durante la adoración, hermanos, es porque Él ha obrado reconciliación. Lo que vemos en el pasaje, nuestro Señor les está diciendo a su pueblo, ya no estoy molesto con ustedes, se han arreglado las cosas. Es el tiempo de regresar. Les prometí que les iba a llamar la atención, ¿cierto? Lo hice. Les prometí que iban a pasar un tiempo en Babilonia, ¿cierto? Pasaron un tiempo en Babilonia. Pero también les prometí que los iba a traer de regreso y los iba a reconciliar conmigo como si nada hubiera sucedido. Eso es lo que vemos. Esa es la reconciliación de la que estamos hablando. Lo mismo con nosotros hoy en día. Estamos separados de Dios debido a nuestro pecado. El Señor dice, voy a reconciliarlos. Él mismo interviene y nos trae de regreso a Él. Eso hace que la adoración sea dulce e íntima. Y déjeme decirlo, estoy hablando de la adoración en grupo, de lo que llamamos la adoración corporal, no porque sea de un cuerpo, sino porque estamos juntos como una corporación. Estamos juntos adorando. Estoy hablando de, para nosotros hoy en día, adorar al Señor aquí en su casa el domingo en la mañana. Ciertamente hay situaciones especiales como las que tenemos hoy en día. La gente está adorando en su casa. Claro, no, es una situación excepcional, pero aún así estamos realmente adorando juntos al Señor el domingo por la mañana. Existe una razón por la cual nos reunimos el domingo en la mañana. Es una proclamación, una declaración de la obra nueva que el Señor está obrando, no solamente de reconciliarnos, sino de traernos de regreso a Él. Y por eso empezamos la semana adorando. El Señor resucitó el primer día de la semana. Por eso adoramos el domingo. Por eso es tan importante adorar juntos, hermanos, el domingo por la mañana. Es importante también, dicho sea de paso, guardar todo el domingo, todo el día de reposo para honrar al Señor y decir, el Señor es digno, el Señor vale la pena. Todo esto es posible debido a esta reconciliación que el Señor ha obrado con nosotros. Y como lo podrá notar, la adoración es algo importante. Nos permite ver el Evangelio en acción. Cuando nos juntamos para adorar, hermanos, somos como las piezas pequeñas de este mosaico que el Señor está poniendo junto, que está armando, y presentamos una imagen clara para que otra gente lo pueda ver, otra gente pueda ver lo que el Señor es capaz de hacer con el corazón humano cuando Él nos da de su gracia y nos permite creer. Estoy hablando de eso y es en extremo importante. De hecho, hermanos, es tan importante que sin la adoración, si no adoramos al Señor, si no adoramos al Dios vivo y verdadero, a Jehová de los ejércitos, si no lo adoramos a Él, nuestras almas se van a marchitar. Eso es lo que va a suceder. Empezamos a marchitarnos, hermanos, y empiezan otros problemas. Yo me suscribo a la idea, como consejero cristiano que soy, me suscribo a la idea de que muchos de los problemas que tenemos en casa, muchos de los problemas que tenemos en nuestras relaciones interpersonales con otras personas, vienen de nuestra falta de adoración al Señor. Es así de importante. Adorar al Señor, hermanos, alimenta nuestras almas. Es un medio de su gracia para nosotros. Y cuando no lo adoramos de la manera correcta, hermanos, nuestras almas se empiezan a marchitar. Aquí vale la pena mencionar, ok, ¿qué tal? Hey, yo puedo adorar a Dios, puesto que Dios está en todas partes, ¿cierto? Yo puedo adorar a Dios en mi oficina, yo puedo adorar a Dios en el mall, yo puedo adorar a Dios en el campo deportivo.
¿Es eso cierto? Yep, sí es cierto. ¿Es absolutamente necesario estar en este edificio para adorar a Dios? No, no lo es. No es absolutamente necesario. Pero la pregunta es, allí en el campo deportivo, ahí en el mall, ahí en casa durmiendo unas horas extras, ¿qué tan claramente podemos proclamar que Jehová es digno, que vale la pena? Comparémoslos con otras cosas que estamos diciendo vale la pena. Aquí está la pregunta, ¿utilizaríamos la misma actitud en nuestro trabajo, por ejemplo? ¿Utilizaríamos la misma actitud en nuestras relaciones profesionales? La idea de adorar al Señor es dejar claramente en despliegue, hermanos, que nosotros estamos convencidos que Dios, el Señor, vale la pena. Que vale la pena que deje por 24 horas que me enfoque en Él. De los 7 días de la semana, un día dedicado por completo a reposar en el Señor, a conocerlo mejor, a servirle a Él a través del servicio a otras personas. Lo deja claramente establecido. Otros pueden verlo, lo mejor, afirma nuestro corazón, la paz que sentimos. Nos revela nuestro corazón si no tenemos esa paz. Es así de importante y si no lo hacemos, hermanos, tenemos consecuencias. ¿Por qué? Porque entonces no estamos haciendo lo para lo cual hemos sido diseñados, para lo cual hemos sido creados. El Señor nos permite venir delante de Él y adorarle. Y es por la reconciliación que Él ha obrado que se nos permite hacer esto. ¿Qué tan segura es esta reconciliación? Si no adoramos al Señor, nuestras almas se van a marchitar, entonces debemos de adorarlo. Es posible adorarlo solamente por esta reconciliación que Él ha obrado. ¿Qué tan segura es? Amados, esta reconciliación está por completo, absolutamente, totalmente dependiente, completamente dependiente en la persona y la obra de Jesucristo. Es por su belleza que estamos reconciliados. No sé usted, la palabra reconciliación, que se utiliza en el Nuevo Testamento, ¿cierto? El apóstol Pablo nos dice que hemos sido reconciliados con Él, en la carta de los Corintios, hemos sido reconciliados con Él, y ahora nosotros tenemos este ministerio de reconciliación. Vemos el ejemplo cuando el pueblo de Israel está reconstruyendo la ciudad, está reconstruyendo los muros, la gente empieza a regresar a lo que era anteriormente la vida cotidiana, la adoración se está reconstruyendo, restableciendo, restaurando, y acabamos de decirlo, la adoración al Señor depende de su reconciliación que Él nos da hacia Él mismo. Y aquí podemos darnos cuenta, las primeras letras son las mismas de todas estas palabras, ¿verdad? Reconstrucción, restablecer, reconciliar. Pero tenemos nosotros cierta, no lo sé, a lo mejor soy yo el único que los tiene, pero con frecuencia cuando escucho estas palabras, no puedo evitar pensar en los artículos electrónicos que en ocasiones yo he comprado, que han sido reconstruidos, refurbished, decimos en inglés. No he tenido muy buena experiencia con ellos. Al final de cuentas, algo vuelve a suceder. Y es posible que tengamos esa sensación cuando hablamos de reconciliación de regreso del Señor. Por eso es importante decirlo. Esa reconciliación depende de la persona y de la obra de Cristo Jesús, Dios el Hijo. Podemos ver la evidencia, hermanos, de que esta reconciliación es segura. Veamos el evento histórico de la encarnación. Veamos el evento histórico de la crucifixión de nuestro Señor, de su resurrección y de su ascensión al cielo. Y algún día, vamos a ver el evento histórico de su regreso. Los israelitas podían ver los muros reconstruirse, podían leer la genealogía de las personas que el Señor estaba trayendo y entre esas personas el Señor provee lo necesario para que la adoración se restablezca con los levitas, los cantores,
las personas que trabajan en el templo, el pueblo, nos está mostrando todos los elementos de la adoración de ese tiempo, de ese lugar, en ese momento, como el Señor los está trayendo. Y ahora nosotros, de la misma manera, el Señor restablece, Él mismo restablece nuestra capacidad de adorarle debido a quién es Él y lo que Él hace. El Señor nos permite aproximarnos a Él. El Señor recibe nuestra adoración cuando cantamos, cuando alzamos nuestras voces, cuando oramos juntos en adoración al Señor. El Señor lo acepta. Porque, hermanos, esta práctica de la vida espiritual que llamamos adoración corporativa es un tanto única. De cierta manera se parece más a la oración que al estudio de la Biblia. Porque alguien puede estudiar la Biblia sin necesariamente creer que Jesucristo es Dios. Alguien puede estudiar la Biblia sin creer en el nacimiento virginal de nuestro Señor o que nuestro Dios es trino y uno. Aún así puede estudiar la Biblia. No sé lo que vaya a entender, pero puede estudiarla, ¿cierto? Está aquí, puede estudiarla. La oración y la adoración al Señor es diferente. Porque yo puedo estar aquí hablando, orando, y mis oraciones posiblemente no pasen del techo. Es el Señor quien escucha, quien decide escuchar o no mis oraciones. No puedo convencerlo al Señor de que me haga caso. Mi relación con Él tiene que estar reconciliada. Lo mismo la adoración, como lo dije hace un momento, podemos tener los mejores músicos, que los tenemos, podemos tener los mejores cantantes, tenemos algunos de ellos aquí en Cristo, podemos tener lo mejor de lo mejor y aún así nuestra adoración puede ser vacía y el Señor puede rechazarla, puede decir no. Y en algunos lugares sucede así, si lo leen en el Antiguo Testamento, el Señor es bien directo y le dice a su gente, estoy harto de que me cantes. Me tienes hasta la coronilla de tus oraciones. No estoy poniendo atención. ¿Por qué? Porque eres un pueblo de dura cerviz, eres un pueblo que se ha apartado de su primer amor. Por eso es importante para nosotros recordar, hermanos. Primero, gracias Señor por este edificio. Gracias porque provees el tiempo y el lugar para que te adoremos. Gracias Señor por los medios electrónicos que tenemos, por nuestros hermanos que tanto trabajan para nuestros hermanos y hermanas que tanto trabajan para mantener este edificio y presentarnos la oportunidad de adorar juntos. Hay muchísimas cosas, hay muchas partes, hermanos, que se mueven entre semana para que estemos juntos adorando. Gracias, Señor, por todo eso. Pero gracias por encima de todo, porque tú nos has reconciliado, porque tú aceptas nuestra adoración, aún imperfecta como es. Tú la aceptas. Gracias, Señor. No podemos nosotros, hermanos, el texto nos lo dice aquí, no podemos nosotros considerar la adoración al Señor como un lugar de escape, como un lugar en donde venimos, nos tapamos los oídos, cerramos los ojos, de la, decimos, no ponemos atención a nuestros problemas. Y ahora sí, ya relajados, vamos y enfrentamos nuestros problemas. No funciona así, hermanos, tampoco. Espero que lo estemos notando, cómo está entretejido la realidad de la vida cotidiana con las prácticas de la vida espiritual. La adoración no es excepción. Aquí empieza el texto diciéndonos, hay muy poca gente, la gente no está viviendo dentro de la ciudad y empieza a decirnos, comienza la reconstrucción de la adoración. Se está moviendo en esa dirección. Pero notemos, habla de la vida cotidiana, habla de la situación real en la que se encuentra el pueblo del Señor. No podemos nosotros, hermanos, separar la adoración del Dios vivo y verdadero de nuestras necesidades. No los podemos separar. Ojo, tampoco podemos hacer la adoración dependiente de mis necesidades. En otras palabras, hermanos, tenemos nosotros que cuando estamos aquí adorando al Señor, cuando estemos juntos, en donde estemos como pueblo del Señor, adorando a nuestro Dios, tenemos que considerar la realidad. No debemos de negar la realidad.
pero no debemos dejar que la situación, las circunstancias dicten nuestra adoración. Porque entonces estamos diciendo que Jehová no vale la pena. Que más vale la pena hacerle caso a mis problemas o a mis gozos. ¿Sí? Es muy común, bueno, hoy en día no sé si sea tan común, pero es muy común durante el verano eh, la adoración al Señor sufre porque tenemos la bendición de salir de vacaciones, por ejemplo. Y nuestra adoración sufre. Y lo que estamos diciendo que al menos momentáneamente que más vale la pena relajarnos que adorar al Señor. Rara vez hacemos planes de nuestras vacaciones en derredor de, ok, ¿cuándo? ¿Dónde vamos a adorar ahora que salgamos de vacaciones? Ni hablar del trabajo o de la vida familiar o de todo lo que nuestros niños tienen que hacer o bueno, tenían, la verdad es que no sé qué esté pasando hoy en día. ¿Seguimos teniendo actividades deportivas? No lo sé. Pero anteriormente, la actividad deportiva, la actividad cultural, la actividad académica es más importante. Necesitamos, hermanos, tener cuidado. No podemos negar la realidad. No debemos de hacerlo, pero no debemos dejar que nuestras necesidades afecten la adoración de manera negativa. Entonces, para concluir, esta es la pregunta para nosotros. O estas son las preguntas. Recuerden, empezamos haciendo esa pregunta. ¿Qué es lo que vale la pena para ti? ¿Qué es lo que tú dices con tu proclamación? Estás diciendo, esto vale la pena. ¿Qué o quién? Entonces tengo la otra mitad, el otro lado de las preguntas para nosotros. ¿Es Jehová hermoso para ti? Es una pregunta sencilla, muy profunda, pero sencilla. ¿Es acaso Jehová y solamente Jehová digno de tu proclamación? De que tú digas, no tengo a nadie más, ni en los cielos, ni en la tierra, solamente tú, mi Dios. Consideremos estas preguntas, amados. Consideremos el mensaje de nuestro Señor. Evaluemos nuestras vidas, veamos cómo hemos vivido y entonces aproximémonos al Señor, buscando que Él afirme esta reconciliación en nosotros y que nos permita adorarle bien. Les ruego que oremos juntos. Nuestro Dios, confesamos que con nuestra adoración apuntamos en otras direcciones aparte de ti. Confesamos que nuestra adoración se ha corrompido, Señor. Santo Espíritu, ven. Permítenos disfrutar de esta reconciliación que tú has obrado. Permítenos, Señor, arrepentirnos, venir a ti y disfrutar de esta intimidad, de esta comunión dulce contigo a través de la adoración. Señor, tú sabes que tenemos problemas. Tenemos la pandemia, tenemos el desempleo, tenemos otros problemas, Señor, enfrente de nosotros. Ayúdanos no a negarlos, pero también te suplicamos, Señor. Ayúdanos a no depender de ellos para determinar cómo adorarte a ti. Haznos, Señor, aquí en Christos Community, haznos una iglesia fiel a tu nombre. Perdónanos, ayúdanos a regocijarnos en la reconciliación segura que tenemos contigo. Entonces, Santo Espíritu, guía nuestra adoración de tu nombre. Ayúdanos a adorarte bien. Te lo suplicamos, Señor, por los méritos en el nombre, por los méritos y en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Amados, qué bueno que nos pudieron acompañar. Gracias por estar aquí. Espero que nos acompañen para participar del sacramento de la Santa Cena y
que si nos pueden acompañar, hermanos, uno de estos domingos aquí en la casa del Señor, va a ser una gran bendición verles. Recuerden, empezamos a las 10:30, terminamos a las 11:45. Amados, muchísimas gracias por adorar con nosotros. Que el Señor les bendiga y que Él les guarde. Hasta luego.